Vénganse para enfrente, les prometo que no tiro pedradas. Hoy vamos a concluir la serie que hemos venido enfocando sobre lo que es la profecía, particularmente no tanto el contenido de la profecía, sino cómo es que la profecía funciona desde tiempos del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento ya lo veíamos, y ahora vamos a enfocar cómo la profecía opera en nuestros días. Hay un pasaje que algunos citan que se encuentra en Primera de Corintios, en el capítulo 13, y lo voy a leer y voy a mencionar cómo es que algunas personas lo interpretan, ¿sí? Dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profeticemos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y muchas personas se detienen ahí en este versículo, no completan el resto del contexto donde se encuentra, y dicen, es que de acuerdo con lo que dice la Biblia ya no hay profecías. ¿Cuántos han oído eso? Bueno, si no lo han oído, qué bueno que no lo han oído, pero sí en el mundo evangélico algo se escucha de esto, y quiero leer el resto del contexto para poder entender mejor qué es lo que está aquí diciendo, porque realmente no está diciendo que ya no hay profecía. Dice que cuando venga lo perfecto, ¿sí?, entonces acabará. Dice, brincándonos al versículo 12, dice: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. ¿Alguien de ustedes ha visto cara a cara al Señor ya en forma permanente? A eso se refiere lo perfecto, ¿verdad? Y luego sigue diciendo: ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Se fijan que el contexto nos enfoca de que aunque al principio está ya diciendo que la profecía va a acabar, y luego enfoca que cuando venga lo perfecto, algunos toman esto de lo perfecto como diciendo, bueno, cuando se completó el canon de la Biblia, ya llegó lo perfecto, ya no necesitamos más. Pero siguiendo leyendo el contexto, podemos ver que no se limita no se enfoca al tiempo presente, sino que está haciendo referencia a algo que aún no sucede. Amén. Entonces, como todavía no llega a lo perfecto, cuando menos yo no he llegado ahí, ¿verdad? Yo no sé ustedes si algunos se consideran muy perfectos, ¿verdad? Pero como todavía no ha llegado realmente lo perfecto, entonces podemos asegurar que hay profecía que todavía existe en nuestro tiempo. Pero, y ahí es donde vende el pero. Tenemos que entender que hay niveles de profecía, ¿sí? No toda la profecía es igual, y no toda la profecía es dada con el mismo propósito, y no toda la profecía funciona de la misma manera. Porque como dice ahí arriba, Dios en todo, di conmigo, Dios en todo es soberano. Me estás proyectando atrás, pero no enfrente, por favor. Ponlo enfrente también. Hello, you. Ahí está. Ahora sí lo pueden ver. Bien. ¿Qué dice? En todo. ¿Qué quiere decir que Dios sea soberano? ¿Cómo entiendes tú la palabra soberano? Sobre todas las cosas, no hay algo más arriba de ese lugar, de esa posición. ¿Y eso qué implica? ¿Qué implica en relación con nosotros? Pues que yo estoy debajo de Él, Él es mi rey, Él es mi Dios, Él es mi soberano. Okay.
Y si Él dice brinca, ¿qué vas a hacer? Chapulín y rana. O sea, Él es soberano. O sea, que Él es el que manda. ¿Sí? Los hombres podemos opinar, podemos sugerir, podemos hasta resistir, pero Él sigue siendo soberano. Amén. ¿Y nos convendrá hacerle caso? Claro. Hay ciertas leyes que soberanamente funcionan a nivel humano. Por ejemplo, hay unos discos aquí en las calles que dicen alto. ¿Conviene obedecer los discos? Claro, en ese aspecto, en ese nivel tienen soberanía sobre nosotros y más nos conviene obedecer a lo que soberanamente está por encima de nosotros. Ahora, si Dios está por encima de todas las cosas, qué bueno que es Él, ¿verdad? Bien, entonces, la palabra profecía, si podemos ver la siguiente, la palabra en griego original, que donde están, porque el Nuevo Testamento está en griego, la palabra en griego es profetes. Y a veces la adornan demasiado o ¿cómo te diré? La hacen muy mística, la profecía. Lo único que profetes quiere decir, y se aplica desde antes de escrito el Nuevo Testamento, es simplemente identifica uno que habla en público. Ahora hay diferentes formas de hablar y diferentes mensajes que se pueden comunicar. Y realmente en el sentido bíblico y para nosotros cuando hablamos de profecía es que yo la recibo y la transmito porque viene de Dios. No es mi mensaje. Y eso tiene que quedarnos bien claro. Porque luego a veces nos llegan, es que yo soy profeta. Bueno, ¿y qué te dijo Dios para que me dijeras a mí? Me explico, entonces, tenemos que aterrizar la cosa porque hoy en nuestro tiempo mucho se ha abusado, tristemente, de la profecía. Algunos han usado la profecía para manipular una situación, otros para atacar la iglesia, otros para esto, otros para lo otro. Y me pregunto, bueno, ¿cuántos de esas situaciones son realmente mensajes que vinieron de Dios y se nos han comunicado? ¿Sí? Porque Dios es quien decide, fíjense lo que dice ahí. Dios es quien decide qué, cómo, cuánto, quién, cuándo y dónde. No cualquiera se puede parar a decirme, es que yo tengo un mensaje profético, a menos que Dios le haya dado un mensaje y que tenga la responsabilidad de darlo cómo, cuándo y dónde Dios le haya dicho. ¿Sí? Ahora, vamos a estudiar más en detalle en cómo se enfoca esto a nuestro tiempo. La siguiente pantalla nos dice algo importante. Dice, jamás hay que dar nuestra propia interpretación. Porque la Biblia dice muy claramente que ninguna profecía es dada para interpretación particular o para interpretación individual. Cuando un mensaje profético llega a la iglesia, es porque es para la iglesia. Ahora, a veces habrá mensajes proféticos para individuos. No es imposible que Dios dé algo para un individuo. Pero lo que generalmente opera, y particularmente opera en la iglesia y en el ámbito de la iglesia, es el mensaje para la iglesia. ¿Verdad? Que tiene sentido, ¿verdad? Y tampoco hay que romantizarlo demasiado. Miren, una de las cosas en que se ha abusado de la profecía hoy en día es que el que se siente ser profeta a veces se piensa que tiene un nivel de autoridad y de espiritualidad mayor que cualquier otro. A mí no me llames la atención, yo soy profeta. Hello.
¿Y dónde quedó el apóstol, el evangelista y el maestro y el pastor, verdad? No se trata de niveles espirituales ni de autoridad. La profecía en su más elemental aplicación es un mensaje dado por Dios que alguien nos lo comunica para que sepamos lo que Dios nos quiere decir en ese momento. ¿Verdad? No está tan complicada la cosa o tan difícil de entender. El hombre es el que lo complica, ¿sí? Y a veces nos complican la vida a nosotros porque me acuerdo una vez hace tiempo llegó una persona, venía de otro país, jamás lo había visto en mi vida y se me para enfrente y me dice, Dios me dijo que yo soy tu apóstol. Pues cuando Dios me diga a mí, te llamo. No lo volví a ver, ¿verdad? Yo creo que sintió como que, bueno, lo que haya sido. No le funcionó, porque además quería una ofrenda. Sí, de aquí en adelante. Miren, hay diferentes clasificaciones de la profecía, de cómo funciona la profecía hoy en día. Y toman algunos pasajes o frases de la Biblia. Oímos, por ejemplo, de un espíritu de profecía, el don de profecía, el ministerio profético, un manto profético y un oficio de profeta o un ministerio de profeta. Pero vamos a tratar de aterrizarlo en una forma mucho más sencilla. Comencemos analizando algo de lo que la palabra de Dios nos dice. En 2 Timoteo 3, versículos 16 y 17, léanlo conmigo, por favor. Toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ok? ¿Aquí de qué está hablando? Cuando se usa la palabra escritura, no es nada más porque alguien escribió algo, ¿verdad? Se refiere a la Biblia, se refiere a la escritura inspirada por Dios y que es útil para todas estas cosas. También veamos otro pasaje que se encuentra en Apocalipsis. ¿Lo pueden leer conmigo? Porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. ¿Quién se atreve? ¿Se atreven? Pues mucha gente tristemente se ha atrevido a través de los años y por eso tenemos tantas sectas, porque le agregan o le quitan a la Biblia o dice algo la Biblia y lo cambian para apoyar lo que ellos pretenden enseñar y hacen un desbarajuste, ¿sí? Y luego le agregan otros libros como si hiciera falta algo a la Biblia. O de plano la hacen en un lado y ponen el suyo propio. ¿Pero qué dice? ¿Se agrada a Dios de esto? En primer lugar, si comenzamos a pensar que sí es posible añadir o quitar, pues el fundamento de nuestra fe. Si cualquiera le puede quitar o poner, ¿dónde queda el fundamento? ¿Sí? Veíamos una barda aquí en Playas que la construyeron muy bonita y cuando la construyeron se venía, wow, se está protegiendo al máximo. Pero la construyeron sobre arena. Y si tú le quitas o pones o le quieres interpretar en particular como tú opinas a la Biblia, estás construyendo no sobre el fundamento de Jesucristo, sino sobre arena. Y conocemos la parábola, ¿no? De que azota el viento, etcétera. ¿Y qué pasa con lo que construyen sobre arena? Se cae, se derrumba, ¿verdad? Entonces,
cuidado, mucho cuidado. Vamos a manejar algo más sencillo. Vamos a reducir todos estos títulos que le dan a lo profético y vamos a manejar 4 niveles de profecía. El primero y el más importante es la profecía que encontramos ya dentro del texto bíblico y que, como leímos, se nos advierte que a eso ya no se le puede quitar o poner. Históricamente, mucho de la confusión que hoy en día sucede es porque cuando un faraón allá en el año 200 y tantos antes de Cristo se le ocurrió incluir en su biblioteca los textos sagrados de los judíos, le pidió al grupo de judíos que vivían en la ciudad de Alejandría que tradujeran el Antiguo Testamento, porque era lo único que existía en aquel entonces, que lo tradujera al griego para él poderlo leer, porque él no leía hebreo. Y de ahí viene una versión que se llama la Septuaginta, porque 70 eruditos judíos se sentaron para deliberar cómo iban a traducir las escrituras al griego. El problema con la gente que vivía en Alejandría es que no estaba bajo la supervisión y autoridad de las sinagogas en Jerusalén, o del templo, porque todavía existía el templo. ¿Y qué hicieron? Tradujeron todo lo que nosotros sabemos que existe en el Antiguo Testamento, pero le agregaron otras cositas más que a ellos les pareció simpático o interesante. Y de ahí vienen los libros apócrifos. ¿Sí? Y hay organizaciones mundiales que cuando tienen la Biblia incluyen los libros apócrifos. Y esto sucede porque cuando el obispo de Roma quería, ya cuando estaban deliberando sobre qué libros ponerle o quitarle a la Biblia y qué libros le voy a incluir y qué libros no, particularmente pensando en el Nuevo Testamento, le encargaron a un señor, un tal Jerónimo, que por favor deliberara qué libros iba a incluir. Con lo que estaba circulando en griego no había mucho problema porque él hablaba griego. Pero cuando le tocó ir a explorar el Antiguo Testamento, le dio flojera. Y entonces se fue a la versión de la Septuaginta, que ya estaba en griego, y tomó junto con el texto bíblico todos los apócrifos. Y por eso la Vulgata, la Biblia que el obispo de Roma había pedido en latín, él tradujo del griego al latín y del otro griego del Antiguo Testamento al latín, e incluyó en la Vulgata, que es la Biblia que usa la Iglesia romana, todos los libros, incluyendo los apócrifos. Cuando vino la reforma del siglo XVI, los reformadores, sabiendo que algo raro tenían aquellos libros, en vez de tomar la Septuaginta y la Vulgata para traducir, porque ya en la reforma comenzaron a traducirse las Biblias, ¿sí?, a los idiomas de los pueblos. Es cuando Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera tradujeron de los idiomas originales al español, ¿sí? Es cuando se tradujo la King James y la Biblia de Lutero, etcétera. Las Biblias traducidas de los textos originales en hebreo y en griego, el Antiguo y el Nuevo Testamento, entonces no contienen los libros apócrifos. Por eso nuestras Biblias, y podemos leerlos, ¿verdad? Hay algunos datos históricos y algunos cuentos que suenan interesantes, pero no son de inspiración bíblica. ¿Por qué? Porque mismo cuando se cierra todo el canon del Nuevo Testamento,
y que incluye el Antiguo, el mismo Señor dice, no le quiten ni le pongan. Este es mi mensaje para ustedes. Saquen de allí todo lo necesario para su provecho, pero no le quiten y no le pongan, ni le interpreten chueco. ¿Sí? Y la misma advertencia nos dice a nosotros, no le quiten, ni le pongan, ni le encuentren. Hay una materia, se puede decir, que damos allá en el Instituto Bíblico que se llama hermenéutica. La hermenéutica es para aprender cómo interpretar correctamente la Biblia. Es todo un curso y lo pueden tomar en el instituto aquí si quieren. Pero realmente los que estamos llamados a ser pastores y maestros y líderes en la iglesia, tenemos mucho cuidado, sin necesariamente tomar el curso de hermenéutica, de poder aplicar y sacar de la Biblia lo que es útil y lo que es necesario para nosotros, de acuerdo con todo el contexto bíblico. Porque una de las cosas que a veces suceden es que sacan versículos fuera del contexto para tener un pretexto, como dice el dicho, ¿no? Es que la Biblia dice que ya no hay profecía, pues lee todo el resto del contexto para ver que sí hay profecía. Y como eso hay tantas cosas en donde la gente se desvía. Entonces, el primer nivel profético que ya está dado, que ya está completo, que no se le va a quitar o poner, es la profecía que es el texto bíblico que tenemos nosotros y que es útil, como leímos, útil para nuestra formación, necesario para nuestra formación. Y cuidado de que me vayan a decir, ay, yo nada más leo Salmos y el Nuevo Testamento. Ahí está bien, déjalo, ya me voy a cuidar más. Tengo bastante ahorita. Yo nada más leo Salmos y el Nuevo Testamento. Pues te privas de mucha información que te hace falta. Toda escritura, dice, es útil. ¿Y toda qué quiere decir? Sí, todo es todo. No te quedes a medias, no te prives de beneficios que Dios tiene para ti, ¿sí? Porque toda escritura es inspirada por Dios y útil. No está ahí nada más. Sí, tiene un propósito específico, por eso la tenemos en nuestras manos y por eso a través de los siglos Dios la ha conservado de tal manera que podemos nosotros, aún leyendo en español, tener confianza de que lo que estamos leyendo es lo que Dios dice. Porque además el Espíritu Santo usa la Escritura para hablarnos en forma personal. Y eso es muy importante porque tenemos que estar no nada más leyendo como si fuera una novela. Tenemos que estar leyendo, pidiéndole al Espíritu Santo que nos lleve a toda verdad. Para no irnos por una tangente. Entonces, queda claro, ¿no? La profecía, hablamos de la profecía, pero no nada más son los libros proféticos, ¿sí? No nada más es Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, es toda la Biblia, incluyendo todo el Nuevo Testamento, todos los 66 libros que es nuestra Biblia, todo es la profecía porque es el mensaje de Dios para nosotros. Como decía, profecía habla de un mensaje que se recibe y se transmite para beneficio de alguien. Bueno, Dios lo da el mensaje, nos ha dado toda la Biblia y es útil para nosotros en todos los sentidos que ya hemos visto, ¿verdad? Es una revelación. Allí en 2 de Pedro 1, 19, 20, no está en la pantalla, pero dice que es la palabra profética más segura. Porque luego se oyen profecías que Nostradamus y vete a saber quién más, esas no son seguras, ¿sí? La palabra profética más segura es
la Biblia. ¿Sí? Di conmigo, en la Biblia tengo toda la información que necesito. Alguien me pudiera argumentar, bueno, ahí no me dice cómo echar a andar el carro. Pues no te dirá cómo echar a andar el carro, pero realmente camina flojo. Porque realmente no necesitas para tu vida espiritual, no necesitas el carro, pero la Biblia sí la necesitas para cada decisión importante de tu vida. ¿De acuerdo? Entonces, tomemos eso en cuenta. El segundo nivel es lo que se llama el ministerio profético. Vamos a irnos. En la siguiente pantalla creo que puse Efesios 4:11. ¿Sí? Efesios 4:11 nos dice que Él mismo dio, ¿quién es Él? Dios mismo dio a unos que fueran apóstoles, a otros que fueran profetas, a otros que fueran evangelistas, a otros que fueran pastores y a otros que fueran maestros. Pero tampoco necesitamos romantizar la cosa, porque no son títulos de autoridad ni de nobiliario, son tareas. Y además tenemos que entender que la carta a los Efesios, ¿a quién fue dirigida? A los Efesios. ¿Y qué era Éfeso? Una iglesia local. Es el único lugar en todo el Nuevo Testamento donde menciona estos como dados a la iglesia, pero son dados particularmente a la iglesia local, y algunos de estos pueden ser útiles para otros medios. Pero fíjense, tan sencillo como este. ¿Cuántas ovejas puede cuidar adecuadamente un pastor? Le dieron 100 y se le perdió una, ¿no? ¿Qué dice? Que cuando una congregación tiene más de 100 miembros, más vale que tenga quien le ayude, ¿verdad? Entonces, podemos entender que la función apostólica no es uno que vengo yo por ser tu apóstol, no. Es el que coordina los ministerios de la iglesia, ¿sí? Es el que está sobreviviendo la cuestión administrativa, la cuestión ministerial, de que no falte esto, que se repare aquello, etcétera. Ese es el apóstol de la iglesia local. El profeta no es uno que se va a parar y que va a cambiar la voz y le va a temblar para dar un mensaje. No. Es simplemente el que va a estar atento a que la iglesia local no se desvíe doctrinalmente, que la gente esté en su grupo de hogar. ¿Oyeron bien? Los que no están. ¿Ok? Etcétera. O sea, que cuando llega un viento de doctrina, el que está en la función, en la tarea de profeta, está ahí para cuidar que los vientos de doctrina no vayan a cambiar las bases doctrinales que hacen funcionar la iglesia local. De paso, puedo señalarles que en 1985 se redactó la Confesión de Fe de la Iglesia Evangélica San Pablo. ¿Cuántos de ustedes la conocen? Pídansela allá en la oficina pastoral y les dan una copia, pero les conviene leer qué es lo que aquí enseñamos, por favor. ¿Sí? No son 5 líneas, es todo un documento, pero todos los puntos están fundamentados en pasajes bíblicos. O sea, no es por la opinión de fulano o sutano, es qué dice la Biblia en estos diferentes aspectos. Entonces, el profeta está dado para cuidar que la doctrina bíblica se respete y se aplique en la Biblia. En la congregación local particularmente. Ahora, hay algunas organizaciones que pudieran tener muchas iglesias y entonces se le complica más la tarea
a este señor. Pero básicamente en una iglesia local esa es la tarea del profeta. ¿Cuál será la tarea del evangelista? El predicador. No, es que el evangelio es las buenas nuevas de salvación. Bueno, ahí comienza. Pero las buenas nuevas de la Biblia es toda la Biblia. Entonces, los que se paran aquí al frente a predicar están siendo evangelistas porque están comunicando el evangelio. No nada más el plan de salvación, sino todo lo que el Señor les da para comunicarlo a la congregación. Así es que el evangelista hace eso. ¿Y qué hacen los pastores? Se rascan el ombligo. Bueno, parte del trabajo de los 5 ministerios es alcanzar a los que todavía no están. Pero ¿quién agrega a la iglesia a los que han de ser salvos? El Señor. Ahora nos tocan tareas, pero no nos vamos a ir por esa tangente. Vamos a quedar enfocados aquí. ¿Qué hacen los pastores entonces? Cuidan las ovejas. Miren, en algunos casos, en congregaciones, las ovejas, ¿sí?, los miembros de las iglesias, quieren que el pastor haga todo. Que vigile la administración, que vigile los fondos de la iglesia, que si se cuartió el vidrio que lo cambie, que barre la entrada, ¿Cuándo va a cuidar ovejas? Aquí en San Pablo hemos establecido que el cuidado primordial de las ovejas se hace particularmente en los grupos de hogar. ¿Por qué? Porque el grupo de hogar o el grupo pequeño tendrá 15, 20 personas y un líder de grupo pequeño puede cuidar a su pequeño rebaño mucho más eficientemente que si todo lo tiene que hacer el pastor. ¿Tiene sentido? ¿Mandé? Bueno, cuando hay algo en el grupo pequeño que el líder no puede manejar correctamente, tiene su nivel de cadena de autoridad que puede llegar hasta el pastor titular, pero no le va a estar llamando al pastor titular porque a la niña del hermano Juanito le dieron amigdalitis. Él va y ora por la niña. ¿Tiene sentido? En una congregación que es más de 100 personas, es imposible que el pastor haga todo. Y por eso Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, que ya tenía en aquel entonces como 500 personas, y le dice, tienen que haber estos 5 ministerios. ¿Sí? Y el maestro, pues el maestro no necesitamos hablar mucho de eso, ¿verdad? El maestro está para enseñar. Por eso tenemos escuelas dominicales, por eso tenemos instituto bíblico, por eso tenemos sesiones como esta serie, que es más bien no tanto de predicación, sino como enseñanza. ¿Sí? Entonces, la Biblia también dice que cuando llames a alguien que trabaje contigo, pues más vale que sea la persona idónea para llevar a cabo el ministerio que se le va a encargar. Pero en el caso específico del profeta, entonces, el ministerio de profeta es precisamente, en particular, cuidar del estado doctrinal de la congregación y vigilar por el estado espiritual de sus miembros. Y eso puede incluir que el profeta también esté al tanto del nivel espiritual de sus pastores, o sea, los líderes de hogar y el apóstol y el evangelista, todos están bajo el escrutinio del profeta para que todos marchen en común acuerdo y en una doctrina sana y correcta para que se cumplan los propósitos de Dios en esa congregación. ¿Está teniendo sentido? No es una cosa de misterio o de cosas raras, ¿no? Ahora, el tercer nivel es el don de profecía. Ahí en 1 Corintios
nos habla muy claramente acerca de que el Espíritu Santo reparte dones. Ahora, los dones son diferentes a los ministerios. Ya vimos los 5 ministerios. Los dones están dados con ciertos propósitos, ¿sí? Vamos a ver qué dice. Te brincas dos pantallas, una que está en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, diciendo que el Espíritu Santo reparte dones. Dice, a uno le da esta, a ese, y a otro, ¿qué dice? A otro el hacer milagros, y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. O sea, diferentes dones o tareas o talentos, yo no sé cómo catalogarlos. Dones es la palabra que usa la Biblia. O sea, es un regalo del Espíritu Santo a determinadas personas para llevar a cabo determinada tarea. Y al que le dan la tarea de profecía es con un propósito muy específico. Y lo describe la Biblia, ¿sí? No vamos a pasar mucho tiempo porque es toda una conferencia, pero el don de profecía está dado para 3 cosas en particular. Para animar o exhortar, ¿qué es lo que exhortar quiere decir? Para consolar y para edificar. Creo que no está no lo tengo. O sea, cuando Dios identifica que la iglesia requiere un mensaje que la edifique, o sea, que desarrolle espiritualmente, Él puede dar ese don a una persona a que comunique el mensaje que sea necesario para edificar la iglesia. Cuando la iglesia está pasando por una situación que requiera consolación, manda una palabra de consuelo. ¿Cuál de estas 3 es para regañar? Ninguna. Es animar, consolar y edificar. Cuidado con los que sientan que tienen un don de profecía, que lo usen para animar, para consolar y para edificar. No para meter zancadillas, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, queda bien claro. Ahora sí nos podemos ir al anterior. Eso. Entendiendo que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Sí? Porque la profecía, fíjense, la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad de hombre, sino que los santos hombres hablaron que lo mismo sucede con el que tiene don de profecía. Tienen que hablar cuando están siendo guiados por el Espíritu Santo. No porque me cayó mal hermana Chonita y le voy a dar una voz profética para que se... no va por ahí la cosa. Importantísimo, la profecía en nuestro tiempo es un mensaje dado por Dios para ser comunicado a quien tenga que recibirlo. Pero el don de profecía, que es el que se maneja a este nivel, es para animar, para consolar y para edificar. ¿De acuerdo? Y no para interpretarlo en forma privada. ¿Verdad? Nos vamos, bríncate la que ya vimos. Nos vamos al 4º nivel, que es lo que se llama, algunos le llaman un manto profético, que es cuando de repente a cualquiera en la congregación, en determinadas circunstancias,
el Señor lo puede tocar, sea a través de uno de los líderes o a través del mismo Espíritu Santo directamente. ¿Y qué dice? Fíjense el versículo aquí que vemos en Hechos. Estaba describiendo algo que sucedió ahí en el capítulo 19. Dice, ahí habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Y tenemos varios casos en la Biblia y algunos bien claritos en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuando Saúl venía regresando de estar así en una excursión, de repente se puso a profetizar? O sea, volvemos a decir, Dios es soberano, ¿sí? Y si Él en un momento dado te quiere tocar y te quiere utilizar para algo, no necesitas ser dentro del ministerio profético, no necesitas ser dentro del don profético. Si Dios quiere utilizarte para profetizar, lo puede hacer en cualquier momento. El manto profético es algo que puede venir sobre la iglesia y generalmente viene sobre la iglesia en momentos muy especiales, cuando la congregación está bien conectada con Dios, cuando está fluyendo en el mover del Espíritu Santo. Alguien se levanta y habla en lenguas, otro se levanta y da una voz de profecía para animar, exhortar y consolar. ¿Me explico? Quitémonos de la mente que lo profético es algo misterioso, que lo profético es algo que requiere una situación extremadamente especial, ¿no? El manto profético en un momento dado sobre una congregación que está conectada con el Señor puede caer sobre la congregación, y cualquiera allí, le impongan o no le impongan manos, puede profetizar. Nada más que es el Espíritu Santo el que viene dentro de ese manto profético. No es porque la alabanza estuvo o porque el predicador predicó muy esto o muy lo otro. No. Dios es soberano y Él puede hacer lo que más se le pegue en gana. ¿Sí o no? Porque es Dios. Con la absoluta seguridad de que lo que Él haga es porque lo necesitamos y es para nuestro bien. Amén. Advertencias. Pásame la última, ¿sí? La profecía no opera en forma independiente. Por eso Dios ha establecido en la iglesia los ministerios, porque los ministerios, a ese nivel ministerial, operamos en forma conjunta. Aunque yo soy el pastor titular de la iglesia, pero yo estoy también bajo la autoridad de mis pastores que me ayudan, uno en cada sitio. Y yo no podría operar sin ellos. ¿Me explico? El que yo sea el pastor titular es simplemente porque a mí me toca ver que los dos se porten bien y cumplan con sus tareas y que la iglesia vaya bien. Así como ellos tienen que cuidar de mí también, porque estamos operando a nivel ministerial, pero no somos independientes. Y eso es muy importante. En ningún nivel de la congregación debe operar la independencia. ¿Por qué? ¿Por qué crees, Alex? Que no podemos operar en forma independiente unos de otros. Porque dice que somos el cuerpo de Cristo. Cristo no tiene muchos cuerpos, es uno solo. Y todos los miembros del cuerpo operan no en forma independiente, sino operando para que el cuerpo funcione como debe funcionar. ¿Tiene sentido?
Otra cosa, como somos parte del cuerpo, no podemos tener un pie aquí y otro pie afuera. No, es que con que yo venga a misa el domingo, con eso ya cumplí y el resto de la semana, perdón, a misa no, al culto. Okay. Suena chistoso, pero es trágico cuando la persona está disociada, que lleva dos vidas. Y algunas llevan hasta 3 o 4, imagínense el asunto. Somos parte de un cuerpo y ese cuerpo es de Cristo, que se expresa localmente en la congregación local, pero la congregación es un cuerpo con diferentes funciones, diferentes tareas, diferentes responsabilidades, pero unos y otros siendo parte del cuerpo. Y todo funciona, para que funcione bien, funciona bajo autoridad. Por eso la independencia en la iglesia no entra. Hay un orden. ¿Sí? Y la Biblia nos advierte, todo debe ser llevado a cabo con el debido orden. ¿Sí? Y cada uno de los que son parte del cuerpo tiene su particular función. Por eso no nada más son espectadores. Un amén no caería mal aquí. ¿Sí? ¿Qué es un espectador? Uno que nada más viene a ver. Tú vienes a ser parte del cuerpo de Cristo en la función que Cristo te asigne para llevar a cabo. Amén. Nadie está de sobra. Nadie. Todos tenemos una función y todos somos esenciales para el buen funcionamiento del cuerpo. ¿Sí? Y lo que ya había dicho desde un principio, tener mucho cuidado, que nada se le agrega a la Biblia. 4 advertencias que tenemos que tener siempre delante de nosotros para no caer en errores muy comunes en otros lugares. ¿Por qué? Porque aquí en la Iglesia Evangélica San Pablo nuestra única fuente de fe, de doctrina y de comportamiento es la Biblia. Y si la Biblia dice así, así es, porque es palabra de Dios. Amén. ¿Se me fue Enrique? Creo que salió. Tenemos unos 10 minutos para preguntas y comentarios. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Quiere, hermana? ¿Por qué existen escuelas para profetas? El profeta, bueno, voy a dar mi opinión, ¿sí? Se les llama escuelas para profetas, pero son las que sí funcionan bien, realmente no están entrenando profetas, están enseñándoles a las personas qué es lo que no deben hacer si piensan ser profetas. Malamente se les llama escuelas para profetas porque dan a entender que allí me van a enseñar cómo ser profeta. Más bien, las que funcionan correctamente no es porque están enseñando el ministerio de profecía, están enseñándole a los que ya tienen un don o un llamamiento a ser profetas, qué es lo que eso quiere decir para que no hagan cosas indebidas. Eso es lo correcto. Tristemente hay unas que no se apegan a eso, pero pues ni modo. Ahora como que ya no, pero tuvimos un tiempo que hubo la tendencia muy horrible de andar buscando profetas y siguiendo profetas para que otro nos hable en lugar de Dios. El Espíritu Santo es el profeta por excelencia y tú lo tienes en tu vida
Y gloria a Dios que Él te quiere hablar y enseñar y dar tu palabra. Un versículo que ya he mencionado muchas veces en varios de los últimos sermones de este último año especialmente, es lo que encontramos en Ezequiel 36, 25 al 27. Y ya que mencionaste el Espíritu Santo, creo que es importante enfatizar lo siguiente. El Espíritu Santo lo tienes desde el momento que crees, desde el momento que aceptas, porque es el Espíritu que te lleva a aceptar y a creer, porque la fe es don del Espíritu Santo. Y ahí en Ezequiel 36, 27 termina diciendo, voy a poner un espíritu nuevo dentro de ti y aparte voy a poner mi espíritu en ti para que ahora sí me puedas hacer caso, en pocas palabras. Entonces, desde que creemos ya tenemos el Espíritu Santo. Ahora, otra cosa son las manifestaciones del Espíritu, otra cosa son los dones del Espíritu, otras son los frutos del Espíritu, etcétera, etcétera. Pero el Espíritu Santo ya está en ti como creyente. Aprovéchalo, disfrútalo, vívelo, conócelo. ¿Sí? ¿Alguien más? Alex. Pastor, para cerrar, como lo entendí yo, cuando se menciona por ahí que viene cierto profeta, entendí ahorita como lo está explicando que el profeta es de iglesia local. Amén. Si viene un hermano presentándose o lo vienen presentando como profeta, viene siendo, yo lo voy a ver y lo tengo que ver como un evangelista. Amén. Un predicador, ¿sí? Porque profeteo es hablar en público, ¿sí? Sí, hermano. Sí puede venir un profeta, pero el profeta que ya está comprobado y certificado, ¿verdad? ¿En qué consiste ser un apóstol? ¿En qué consiste lo que es el don del apostolado? Bueno, ya mencionaba, la palabra apóstol quiere decir el enviado, literalmente. Pero mencionaba que la tarea del apóstol básicamente aplicada a la iglesia local es el que coordina todos los ministerios en una iglesia que tiene más de 100 miembros. Porque es necesario tener a alguien que coordine para que los otros ministerios también funcionen en lo que les corresponde hacer, como ya lo mencionaba. Ahora, en algunas denominaciones se usa la palabra apóstol, así como también en algunas denominaciones se usa la palabra obispo. Pero la tarea básica de un apóstol es supervisar, cuidar de las iglesias, igual de un obispo. En inglés se llama overseer, el que sobrevé, ¿sí? Cómo están operando, si son varias iglesias, cómo están operando todas, que en una no se va a ir por una tangente. Pero la tarea principal del apóstol es en la iglesia local y es el que coordina, ¿sí? Y el que está al tanto del bienestar de toda la iglesia en todas sus necesidades y que los demás ministerios tengan la libertad y el apoyo para funcionar de acuerdo a sus diversas tareas, ¿verdad? ¿Y el caso de los ancianos? Bueno, todas estas son palabras que se usan particularmente en la palabra de Dios y enfocan en diversas tareas. Aquí en la Iglesia Evangélica San Pablo tenemos lo que llamamos los ancianos de la iglesia. Los ancianos de la iglesia, en particular con nosotros, están para cuidar primordialmente a los pastores, ¿sí? Detectar las necesidades de la congregación y hacérselas conocer al pastor. Hasta cierto punto el pastor, el consejo de pastorales, porque aquí tenemos un consejo pastoral, le puede asignar a los ancianos a que, como no pueden ir los pastores a cuidar todos los grupos pequeños, pueden asignarle a uno de los ancianos que vigile los grupos pequeños que están en su área en particular. O sea, básicamente el anciano está para cuidar, para vigilar
detectar necesidades y comunicárselas a la persona que puede hacer algo para satisfacer la necesidad. Y la Biblia nos define las características que requiere una persona para ser nombrado como anciano, ¿verdad? No cualquiera neófito puede ocupar eso porque pues no tiene ni la experiencia ni la madurez para hacerlo. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bien. ¿Tenías una pregunta? No. Ok. Espero que esto nada más sea un estímulo para que ustedes sigan estudiando en sus Biblias todo lo que implica la profecía y estando convencidos de que hay profecía en nuestros tiempos y básicamente la función elemental de la profecía en nuestros tiempos es animar, consolar y edificar, ¿sí? Y ya no se le va a agregar nada a la Biblia. ¿Ok? Bien. Que tiene ese don, por favor, es muy importante que se acerque a los pastores porque es necesario que haya profetas entre nosotros. Sí, es parte de los 5 ministerios y es parte del fluir de los dones del Espíritu Santo y también parte del fluir en el manto profético, como ya lo mencionaba, ¿verdad? Entonces, lo que sí es que, como mencionaba, que no puede funcionar en forma independiente, lo que hemos establecido aquí en la congregación es que si tú sientes que tienes un mensaje para la iglesia, pásalo a través del tamiz de los pastores y el pastor determinará si lo vas a dar directamente en público o si él mismo lo puede transmitir. Es nada más por cuestión de orden para que no se preste a desorden. ¿Vale? Bueno, si no hay más preguntas, le voy a pedir a mi esposa que nos despida. Dios, gracias por tu iglesia. Pongámonos de pie. Dele gracias, es algo precioso que el Señor ha diseñado. Todas estas funciones y trabajos en que tú y yo somos colaboradores de Él. Recibimos nuestros dones, Padre. Los apreciamos, que nos has honrado dándonos algo de ti para servir a los demás, para amar a los demás, para animar a los demás. Gracias, Dios, porque declaramos que esta tu congregación aquí en Playas funciona en todos los ministerios, bien arraigados en ti, bien cimentados en ti y que fluye tu vida a través de tu iglesia. Recíbelo, hermano, dale gracias a Dios por lo que te ha dado, porque hay más para ti. Usa lo que te ha dado y te va a dar más. En el nombre de Jesús, iglesia, el Señor te bendice, te guarda, hace resplandecer siempre su hermoso rostro sobre ti. Y Él ya ha puesto en ti su paz. Amén, amén.